Son las 4 de la tarde con 50 minutos en Colombia, 4 con 50. Hoy estamos a sábado 26 de septiembre del año 2020. De esta manera nosotros iniciamos con este importante evento. Muy buenas tardes para todos. En nombre del padre Luis Enrique Pérez Ojeda, rector de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, les damos la bienvenida a esta importante conferencia. Gracias al Global Center for Advanced Studies y a la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanidades y Artes de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, ustedes hoy disfrutarán de esta importante conferencia, The Most Remarkable Moment of History, el momento más importante de la historia, a cargo del profesor Noam Chomsky. Me permito a continuación presentar al equipo que nos hará posible la traducción de esta conferencia para todo el mundo hispano. Nos acompañará el profe Luis Fernando Vega García. Él es MBA de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Es docente universitario por más de 10 años en la enseñanza de lenguas extranjeras, inglés y portugués, con experiencia en el sector productivo y en la traducción de revistas científicas y conferencias. También forman parte de este equipo el profesor César Giovanni Suárez Pineda. Él es licenciado en idiomas modernos, español e inglés, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede principal Tunja. También es especialista en gerencia de la educación y magíster en e-learning de la Universidad de La Rioja, con experiencia en traducción de textos. Actualmente trabaja como docente universitario y director del Departamento de Idiomas de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Les recordamos que si ustedes desean tener esta traducción escrita, esta traducción de la conferencia del profesor Noam Chomsky, puede ingresar al enlace del formulario que está fijado en la sección de comentarios de esta transmisión audiovisual que la estamos desarrollando a través de nuestra página de Facebook de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Les recordamos que ustedes nos encuentran como @universidadjdc. A esta hora también me encuentro en la compañía de Emilia Sandoval. Ella es la directora de la Unidad Asesora de Comunicaciones y Mercadeo de la Juan, quien en compañía del señor decano organizador de este evento nos contextualizarán un poco acerca de la vida académica del profesor Chomsky. Emilia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Uriel. Muy buenas tardes a nuestro decano de la Facultad de Educación, el doctor Edgar Rodríguez Cuberos, y nos encontramos muy complacidos en estar llevando este evento de carácter internacional a través de los canales de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, en un momento casi que histórico para nuestra universidad, para Tunja, para el sector de la educación. Señor decano, bienvenido, muy buenas tardes. Cuéntenos, denos usted el saludo de bienvenida para esta importante actividad que se está desarrollando. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias, Uriel. Por supuesto, un agradecimiento muy especial para nuestro señor rector, el padre Luis Enrique Pérez Ojeda, y nuestro vicerrector académico, el padre Marco Martínez Mendoza, quienes han estado muy pendientes de este gran evento que, como tú bien lo mencionas, pues constituye un momento histórico, no solamente como el título de la conferencia del profesor Chomsky, sino un momento histórico para nuestra institución, que nos permitirá seguramente en adelante seguir aprovechando en medio de esta circunstancia de la pandemia estas nuevas tecnologías para poder compartir con muchas personas, y en este momento, gracias a la alianza estratégica de la facultad con el Global Center for Advanced Studies, podemos traer para todos ustedes esta traducción de la conferencia que comienza ya en muy pocos minutos. Por supuesto, profe Edgar. A continuación, les queremos dar a conocer a ustedes un poco acerca de nuestra familia, de la familia de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Somos la familia de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Queremos que hagas parte de los próximos profesionales que transformarán la sociedad. Te invitamos a formarte integralmente
en la búsqueda de soluciones que aporten al mundo con sentido humano y buscando el bien común. Conócenos. Hoy son más de 30 años, más de 28.000 graduados en programas presenciales y a distancia, más de 7.000 estudiantes, 279 docentes y 173 administrativos, quienes conforman una comunidad académica que aumenta como una gran familia. En nuestra organización contamos con 5 facultades, 18 carreras de pregrado y 15 de posgrado, y seguimos proyectando la creación de otros programas que aporten a la región, así como lo hacemos desde la investigación, labor que adelantan 10 grupos reconocidos y 21 semilleros, junto con la constante producción editorial de revistas y más de 50 libros de diferentes ramas del saber. Entre los proyectos de extensión se gestionan importantes alianzas estratégicas con el Estado y los sectores productivos, así como una oferta permanente de cursos, diplomados y eventos presenciales y virtuales. En nuestra infraestructura física, los estudiantes aprovechan los 16 laboratorios, 14 aulas especializadas, 4 bibliotecas y 8 escenarios deportivos, ubicados en los 5 edificios en Tunja, y también nuestro campus virtual, plataformas y herramientas que acompañan la formación. La presencia de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos en el territorio colombiano es muy fuerte, con los centros de atención a tutorías, a través de los cuales se forman los especialistas del país. En la relación con el entorno, la institución presta servicios a la comunidad, como Hotel Villavianey en Paipa, el CRC Hotel de la Juan, Centro de Reflexión, Casa de Bienestar, la Clínica Veterinaria Francisco de Asís y los centros de asesoría y acompañamiento en temas contables, empresariales, sociales y jurídicos. Asimismo, se generan oportunidades para nuestros estudiantes gracias al proceso de internacionalización y gestión permanente para la realización de sus prácticas y pasantías. Posteriormente, cuando son graduados, seguimos acompañando su fortalecimiento laboral. Durante el proceso contarás con acompañamiento psicosocial y espiritual y diferentes actividades culturales y deportivas que te permitirán alcanzar un crecimiento integral. Ser estudiante de la Juan es ser parte de una familia que construye. Bienvenido. Nos complace estar presentando minutos previos a esta gran conferencia de este lingüista, educador, que ha dejado grandes aportes y que ha sido un personaje polémico a nivel mundial. Y hoy lo tenemos en exclusiva para América Latina a través de la página del Facebook de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Decano, ¿por qué no, mientras nos dan enlace con la conferencia, comentamos algunos de los aportes de las principales construcciones de este importante invitado que tenemos en la tarde de hoy? Gracias, Emilia. Sí, en efecto, ya muy pronto nos van a dar conexión con Nueva York. Creo que presentar a un personaje como Noam Chomsky es bastante complejo. Sabemos que es uno de los grandes pensadores vivos contemporáneos, con una profusa producción intelectual, pero sobre todo con algo que muy pocos intelectuales y académicos alcanzan, y es a través de esa producción de conocimiento vincular todo ese saber con la propia vida, ser absolutamente coherente y de esa manera propiciar también la transformación política. Noam Chomsky es un pensador aún marginal, tristemente, en su propia tierra, pero con un eco grandísimo en otros países, en países como el nuestro, que con tantas necesidades seguramente encuentran en su discurso una posibilidad también cierta de aproximarse a cambios que necesitamos, a visiones distintas, en un mundo pospandemia que seguramente ahora él va a comentar. Decano, perdón un segundo, vamos en vivo, qué pena interrumpirlo, pero vamos precisamente... Perfecto, vamos a Nueva York. Ya me confirmo que vamos a la transmisión, entonces ya retornamos con el foro de panelistas. Unos minutos creo que estamos dando paso. Les recordamos que en el chat de Facebook pueden encontrar el enlace donde pueden inscribirse para obtener la traducción de esta conferencia.
Ya vamos a conectarnos en contados segundos, minutos probablemente. Bueno, es toda una emoción Sí, estar es la pendiente expectativa Periodista, previa. activista, de generar el revolucionario. enlace, pero decíamos que Seguramente, en mi opinión, un filósofo comprometido, comprometido con la causa de la emancipación humana. Cabeza del Departamento de Filosofía de la Universidad de Connecticut, French philosopher, Alain Badiou, and is now the third honorary president of the Global Center for Advanced Studies. And who is he? He is none other than Lewis Gordon. nadie más que Lewis Gordon. Bienvenido, Lewis. Profesor Lewis Gordon. Gracias, Aspar. A las gracias. Para todos en la audiencia que se han unido a nosotros. Me gustaría empezar con decir Shalom, Salam Aleikum. Es muy importante conocer todos los lenguajes indígenas. Hello. En adición a eso, como sabemos por muchos, vamos, Shana Tova. Shana I Tova. am here right now Estoy aquí, in this en este momento, honor to introduce en esta posición de honor para introducir al profesor Noam Chomsky. context of this meeting, El contexto de esta reunión the Global Center for Advanced Studies es el Centro Global para Estudios Avanzados. organization. Y algunos de ustedes no son familiares con esto. Es una organización dedicada no solo para ideas, pero también comprometidos con educación Now, gratuita. Professor Noam Chomsky El profesor Noam Chomsky me puso en una ventaja, porque para introducirlo será redundante, de que la audiencia ya sabe quién es él. So, instead of going through his many accolades, I'm going Entonces, to para no hablar de todos sus through sucesos y sus logros, about not only why hablaré he's de unos cortos, para hablar no solamente por qué él es tan importante para nosotros, pero también make him cómo sus ideas perfect person lo for a hacen conversation as this one. el perfecto para esta conversación. Of Professor Chomsky's work El impacto del trabajo del profesor Chomsky linguistics, en todas las ciencias humanas, desde lingüística, psicología, antropología, full spectrum, sociología, política, including some areas todo el that espectro, are not incluyendo algunas áreas computational que no son ciencias humanas, como teoría computacional. books, but Autor de más de 100 libros, books, psychoanalytically speaking, is just about quantity. es solo Professor Chomsky cantidad, pero el profesor Chomsky es el ejemplo de calidad. influential, not out of Sus libros son muy influyentes, because Professor Chomsky has challenged porque a el lot of profesor heavy Chomsky, forces. His books are influential because of the ideas being generative. las ideas So these siendo influential generativas. ideas are such that his Estas ideas influenciales, we could call classics. lo que podemos llamar His clásicos. connection to GCAS is Su conexión con GCAS, in my remark about the commitment of GCAS to education. el compromiso con la educación GCAS. Muchos de ustedes en el mundo ahora mismo, People, particularly corporate forces, market fundamentalists, fuerzas corporativas, fundamentalistas del mercado, que no están interesados en educación. education. Ellos prefieren certificaciones en vez de educación. Remind my students Pero como siempre les recuerdo a mis estudiantes y a mis audiencias, hay muchos idiotas certificados en el mundo. Si les damos educación juntos, llevaremos juntos una fuerza mágica que puede contribuir a florecer nuestras especies en la vida. Otro aspecto del profesor Chomsky es, por supuesto,
La razón que veo esto como una placa de honor. Estoy en la lista de enemigos de todos los de la derecha. Todos sus enemigos lo honran al no quererlo. Hay elementos adicionales en los cuales el profesor Chomsky, que estoy aquí frente a usted, el profesor Chomsky, es actualmente en la Universidad de Arizona, el profesor emérito del MIT o Instituto Tecnológico de Massachusetts. El profesor Chomsky y yo tenemos algo en común, no solamente porque trabajamos en filosofía, sino también porque somos judíos. Y algo aparte de su nombre, es que conocemos al profesor Chomsky para no tomar controversia. Sí, solamente. Su nombre, sin embargo, es muy famoso. Si miramos el nombre Noam, es sinónimo de Chomsky. Es un cierto punto donde es la personificación de su nombre. Tiene orígenes del este de África. Significa agua que fluye. I bring this up because Professor Chomsky's political convictions are Porque all sus convicciones políticas son sobre libertad. Y libertad no debería ser bloqueada, debería ser dejada, ser libre para fluir. Esa es la interpretación africana de su nombre. El título de la conversación del profesor es el momento más remarcable de la historia. Esto dicho, ahora abre la conferencia para el profesor Noam Chomsky. Estamos viviendo un momento remarcable, un momento que es de hecho único en la historia humana. Es un momento de confluencia, de crisis, de extraordinaria severidad, del experimento humano, literalmente, como hablo. En las próximas semanas, domina el mundo bajo la corriente liderazgo. Se ha roto un comportamiento civilizado que amenaza la supervivencia de una vida humana organizada. La evidencia está ahí antes de que salga todos los días. El presidente Trump ha demolido un acuerdo internacional después de otro. Bueno, su administración ejerce su derecho de hacer lo que quiere y sin importar lo que el mundo quiera o necesite. Hace unas semanas, la administración de Trump retiró de COVAX. COVAX es el buscando la manufactura y distribuir equitativamente la vacuna del coronavirus. La cooperación internacional, por supuesto, el desarrollo de esta vacuna. El consorcio COVAX
o estaba considerando formas de asegurar vacunas eventuales llegarán a la gente que las necesita. Los pobres en África, no solo los que pueden monopolizarla para ellos mismos, pero Trump está declarando una vez de nuevo, América primero, y probablemente el mundo no es su problema. Tampoco lo es el destino de los americanos, que ha lastimado severamente. América primero se traduce como yo primero. Hablando de Kovacs, es otra manera de hacer su voluntad. En comparación para implementar los prospectos. Unos días después del retiro de Kovacs, Trump se acercó a la seguridad de las Naciones Unidas, demandando que las Naciones Unidas sanciones en Irán sean reinstituidas. Los acuerdos nucleares fueron otro objetivo de Trump. Ellos estuvieron establecidos por el presidente Obama y los quiere destruir con las objeciones de todos los firmantes. El Consulado de Seguridad negó la demanda de Trump, incluyendo todos los aliados de los Estados Unidos. Unos días después, el secretario de Estado Pompeo, con mucha arrogancia, le informó al Consulado de Seguridad que las sanciones son reinstaladas porque los decimos nosotros y que cualquier violador será severamente castigado. Estos son más de que los movimientos por 4 años. No, sin sorpresa para nosotros, para el resto del mundo está preocupado, sino aplacado. Será difícil encontrar más sobrios y más respetuoso comentador. El logo del Financial Times de Londres. El mundo está enfrentando una seria crisis y si Trump es reelegido, esto será terminal. Son fuertes palabras, raramente usadas. Y no solamente se está refiriendo a la crisis mayor de la humanidad que la humanidad enfrenta. Wolf se refiere al orden global, que es una manera crítica, pero no solamente está escalado con algo más serio, a una crisis más seria, a sus terribles consecuencias. Estas son las crisis que están llevando las manos el reloj que lleva a la medianoche. La medianoche significa terminación. El concepto no es una nueva entrada al discurso público. Hemos estado viviendo bajo la sombra por 75 años, desde que aprendimos que la inteligencia humana, los medios, la capacidad para destrucción terminal. Esa realización estaba suficiente, pero hay más. La humanidad estaba terminando y entrando a una época geológica llamada de Antropoceno.
y épica, en cual las actividades humanas están destruyendo el ambiente, pero también se está moviendo hacia desastre terminal. Las manos de este reloj fue establecido después de las bombas. Esas circunstancias globales han cambiado. Cada año que Trump ha estado en la oficina, cada vez se mueve más cerca al medianoche. Hace 2 años llegó a lo más cerca que ha estado. Eso es en enero. En el pasado enero hablaron de minutos y cambiaron a segundos. 100 segundos para medianoche, destrucción nuclear. Las razones fueron las que he mencionado antes. La creciente amenaza de guerra nuclear, la creciente catástrofe ambiental y la deterioración de la democracia. Esos elementos parecen fuera de lugar, pero no lo son. El declinamiento de la democracia está alimentándolos para este trío. La razón es que solamente la fe y la esperanza para escapar las 2 amenazas, determinación, es una vibrante democracia en que la preocupación, los ciudadanos informados y preocupados por la deliberación, formación en política y acción directa. Eso fue en enero pasado. Desde entonces, el presidente Trump ha amplificado todas las 3 amenazas. Él ha continuado el régimen de control de armas y ha hecho alguna protección ante la amenaza de guerra nuclear y ha estado persiguiendo el desarrollo de nuevas, inclusive más armas peligrosas, alentando la llegada de la medianoche o total destrucción. Es la primera amenaza. La segunda, hacia más etapas para extracción de petróleo, con los representantes del mundo que están sistemáticamente desmantelando el sistema regulatorio que de alguna forma mitiga el efecto destructivo del uso de combustible, liberando a la población de polución y químicos tóxicos. Eso es causando una severa epidemia respiratoria. Hace 2 días, rescindir la decisión del gobierno, de los científicos, de prohibir químicos responsables por daño cerebral a los niños, que generan más ganancias a quien le importa. Mañana habrá otro crimen para los ricos y para los poderosos y para las ambiciones personales de los sociópatas que están a cargo. También Trump ha adelantado su campaña para deteriorar la democracia de cualquier voz independiente. El Congreso estableció inspectores para monitorear el desarrollo de la rama ejecutiva. Podemos mirar la corrupción que Trump ha creado en Washington. Él se encargó de eso rápidamente
se encargó de insultar a los senadores republicanos. Ha gastado la mayoría de su carrera estableciendo el sistema, tratando de prevenir la corrupción. Están el Senado republicano, una amenaza a la integridad permaneciendo que Trump ha movilizado. Esto suena como contra la democracia, solo el principio. That he may not leave office if he is not satisfied with the Si él no outcome. está satisfecho con el resultado de las elecciones de noviembre. Esa amenaza está tomada muy seriamente en muchos lugares. Para mencionar algunos ejemplos, a militares, comandantes militares muy respetados, hay una carta abierta al jefe de Estado, un oficial militar en el país. Es responsabilidad constitucional para enviar el ejército, para enviar una fuerza de un presidente sin ley, refiriéndose a Trump, para remover un presidente sin ley que se niega a dejar su cargo después de las elecciones. El Pentágono está ignorando estas preocupaciones de la preocupación de estos oficiales militares. Ellos incluso anunciaron que van a renunciar si Trump sigue intentando dejar esto así. Las preocupaciones llegan al nivel de Gorbachev, uno de los escolares de la monstruosidad fascista, el profesor, que el fascista incipiente por muchos años. Hace unos días, el momento actual en América, a los 1930 en Alemania, él advirtió que él se estaba refiriendo al evento Rafstall Fire, el evento que sirvió como el pretexto de Hitler para asumir poder absoluto. Viendo el desempeño de Trump, el señor concluye que ha estado ahí desde junio. Estamos llegando a un momento de la asunción de Hitler de poder absoluto. Muchas figuras también hablan de que son realistas estas preocupaciones en un proyecto de alto nivel que solamente reportó los resultados, que un juego de guerra ha sido conducido con posibles resultados hasta noviembre, en las elecciones de noviembre. Los miembros del proyecto son unos de los más republicanos y demócratas, expertos en media, estrategas, figuras de varios partidos. Bajo cualquier escenario, aparte de la victoria de Trump, los juegos de guerra llegan a algo como guerra civil, con Trump eligiendo terminar
el experimento americano, escogiendo el experimento americano. De nuevo, estas son fuertes palabras que nunca escuché antes. El solo hecho de que estas palabras es suficientemente ominoso. Le da al poder de Estados Unidos más que el experimento americano. Happened in the often troubled history of parliamentary democracy. De la democracia parlamentaria. En años recientes, Richard Nixon, la más interesante persona en la historia presidencial, Richard Nixon, tuvo buenas razones para creer que él tenía para ganar las elecciones de 1960. De primera la victoria por la manipulación criminal de las democráticas. Él no atendió a los resultados y puso el bienestar del país sobre sus ambiciones personales. Al Gore hizo lo mismo 20 años después, no hoy. El servicio a los millonarios del Partido Republicano es remarcable, incluso para los estándares neoliberales. Pero es importante recordar que ellos solo están cargando el proyecto neoliberal de los pasados 40 años. Una de las más prestigiosas instituciones, Rand Corporation, recientemente estimó la escala de los regalos de la población general a los súper ricos en el sector corporativo de los 40 años de neoliberalismo. Sus conclusiones: 47 trillones de dólares, sobre $1 trillón de dólares hace un año, por año han sido transferidos para el bajo 90%, la clase trabajadora, la clase media, transferidos al top de los casi $1 trillón de dólares al año. Increíblemente, ellos van al top de los millonarios, top 10, el 10% de los súper ricos. Cuando el presidente Reagan llegó a la oficina hace 40 años, iniciando el neoliberalismo, el 0.1% de la población obtuvo 10% de la riqueza. En los pasados 40 años, esto se ha doblado. Ahora ha dado el 20% de la riqueza. Una figura muy grande. Una ilustración. Cómo esto funciona. Está proporcionada por un especialista en política de impuestos, un economista. Mostraron que en 2018, siguiendo el robo fiscal, uno de los logros de Trump, de acuerdo a ellos, por la primera vez en los últimos 100 años, billonarios han pagado menos en impuestos que los trabajadores del acero, profesores y pensionados. Eso genera un problema en la historia fiscal. En 2018, por primera vez en la historia moderna de los Estados Unidos, el capital ha sido
se ha pagado más impuesto que el trabajo. Eso es muy impresionante, victoria de la clase trabajadora. Tomando un momento para hacer un repaso breve de la historia económica de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Causado un gran efecto. Han habido dos periodos distintos que van entre hace 40 años. El primero es el periodo que es llamado capitalismo regimentado. Eso fue al final de la guerra hasta los 70. Durante ese periodo, el capitalismo fue cuidadosamente regulado por el gobierno. Ese es el primer periodo. El segundo periodo es la era neoliberal, que empezó desde Reagan en los Estados Unidos, Thatcher en Inglaterra, otro siguiente. El primer periodo de capitalismo regimental, es llamado por los economistas la era dorada del capitalismo americano. Debería ser llamada capitalismo de Estado. Crecimiento fue inusualmente alto, rompiendo récords. Llegando más a las poblaciones, a los más ricos que a los pobres. Fundando instituciones financieras que estaban controladas. No había crisis financiera. La reacción neoliberal reversó todo esto. Economía y productividad creció, pero más lentamente. Y la riqueza producida fluyó a muy pocas personas. Los salarios fueron separados de la productividad y los aplanaron. El trillón de dólares al año transferido de la clase trabajadora y la clase media a los supermillonarios. Es la única parte de la historia. En adición a eso, 10 trillones de dólares son robados del público, poniendo capital entre paraísos fiscales. Ronald Reagan autorizó estas prácticas. Antes habían sido, pero ahora son autorizadas. Las instituciones financieras crecieron masivamente, que se volvieron la parte dominante de la economía, contribuyendo, pero causando crisis a las prácticas creditorias que fueron autorizadas por la regulación neoliberal, seguida de pago de impuestos, que son de hecho solo una poca parte del subsidio masivo que se recibe. Reagan y Thatcher los sindicatos son la principal línea de defensa para proteger a la pública contra algo que deberíamos recordar, porque tiene gran significancia para el futuro. Reagan y Thatcher no estuvieron abriendo un nuevo capítulo del neoliberalismo. Estaban adoptando los principios del neoliberalismo de los días de Viena entre las dos guerras, entre el 1920. En Viena, el fundador, santo patrón del movimiento, Ludwig von Mises, estaba feliz
cuando el gobierno fascista violentamente destruyó la democracia social de Austria y los sindicatos que estaban interviniendo con lo que ellos llamaron economía, defendiendo los derechos de los trabajadores. Explica su pensamiento en su clásico neoliberal llamado neoliberalismo. 1927, 5 años después de que Mussolini había iniciado su guerra brutal. Cuando el fascismo, 1900, no puede ser negado que el fascismo y los movimientos similares están al establecimiento de la dictadura. Pueden haber de muchas intenciones, pero que esa intervención por el momento salva la civilización europea. Mientras que el fascismo vivirá eternamente en la historia. Será temporalmente que los black shirts irán a casa después de haber logrado el buen trabajo de destruir sindicatos y la democracia social, como vimos. Los mismos principios inspiraron en soporte neoliberal para Pinochet, dictador en Chile. Unos años después, poniendo la operación en una forma diferente, bajo el liderazgo de los Estados Unidos, estas lecciones del siglo pasado no deberían ser escondidas. Una de las más difíciles lecciones es que el neoliberalismo, es perfectamente compatible con dura represión y violencia por el Estado poderoso. Tendríamos que tener eso en cuenta mientras nos movemos hacia una nueva pospandemia, a una nueva era pospandemia, que llegaremos a algo en el reloj de Doomsday. Fue el pasado enero, eso fue antes del escalamiento de la pandemia. Fue entendido, la humanidad, tarde o temprano, se recuperará de la pandemia, pero a un costo terrible. Vemos esto muy claramente por las experiencias que tomaron acciones decisivas, como China, con toda la información relevante acerca del virus en enero 10. Primeramente, entre ellos, los países del este de Asia, Oceanía, Nueva Zelanda, Australia y también África. Países tomaron acciones efectivas y controlaron la pandemia. Otros siguieron muy tarde, llevando a otros desastres. Con el caso de Estados Unidos, el segundo es Bolsonaro en Brasil, tercero es en India. Los tres principales líderes en el proyecto actual de desmantelar la democracia parlamentaria o en los Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y Morris en India. También los líderes en casos
Cuando pienses en esto, a pesar de esto, de la indiferencia de algunos líderes políticos, habrá algo de recuperación de la pandemia. Sin embargo, no nos recuperaremos por el derretimiento de los círculos polares. No nos recuperaremos de incendios que están liberando grandes cantidades de gases de invernadero a la atmósfera. Otros pasos que llevarán a la catástrofe. Ahora, los científicos ambientales están advirtiéndonos que hay pánico, que no hay tiempo para desperdiciar. Muchos países están haciendo algo, no suficiente, pero al menos algo. Pero el mundo está maldito por los líderes, que no solo negándose a tomar acción, pero acelerando la llegada al desastre. En los Estados Unidos, la maldad en el presidente de los Estados Unidos está ayudando en esta criminalidad monstruosa. Normalmente los gobiernos. Lo mismo para las industrias de combustible que financian otras industrias que se rentan de acciones que ponen la supervivencia de la humanidad en riesgo. Y estoy citando una frase de un memo filtrado del Banco de América. Ellos saben lo que están haciendo. Están poniendo la supervivencia de la humanidad a un gran riesgo por ganancia, por poder en el término corto. Y la humanidad no va a sobrevivir esta maldad. Los medios para manejar la crisis están disponibles. Una tarea primaria que todos nosotros enfrentamos es asegurarnos que el miedo ahora y actuar de acuerdo a esto. Los que enfrentamos ahora en este momento único de la humanidad son internacionales. La catástrofe ambiental, guerra nuclear, la pandemia no tiene fronteras. En una forma menos transparente, lo mismo es cierto por el tercero de los demonios, el reloj, el reloj que llegará a medianoche, la deterioración de la democracia. El carácter internacional de esta plaga se vuelve evidente. Hay unas razones comunes. Mucha de la maldad se lleva al neoliberalismo. Hace 40 años, el carácter básico de esto fue capturado en los pronunciamientos de las figuras más prominentes. Ronald Reagan declaró que el gobierno es el problema, no la solución. ¿Qué significa eso? Significa que las decisiones tienen que ser removidas del gobierno, que deben estar públicamente controladas, tienen que ser removidas del poder público que el público no lo puede hacer responsable.
el, el autoenriquecimiento. El jefe de economía del movimiento hace 40 años. Repasó unas de las consecuencias enraizadas en el documento que fueron anunciados. Fueron poco notadas en el tiempo, en ese momento. La alma neoliberal empezó a tomar forma. El presidente de los sindicatos de trabajadores renunció del comité de trabajo y expresó su shock en sus palabras, que los líderes de negocios han escogido una guerra de clases, una guerra en contra de los trabajadores, contra el empleo, los pobres, las minorías, los muy viejos, los muy jóvenes y muchos en la clase media, en la sociedad. Ellos han roto y descartado durante un periodo de crecimiento y progreso, durante el periodo de capitalismo regimental. Su reconocimiento sobre cómo el mundo funciona fue de alguna manera notado y muy tarde la clase trabajadora, conocida por negociantes, las consecuencias en el mundo no son sorprendentes, porque es la rabia, resentimiento por las instituciones políticas. Todo esto provee territorio para demagogos que pretenden ser sus salvadores, mientras te apuñalan en la espalda. Mientras tanto, la culpa por lo que están haciéndote, inmigrantes, negros en China, y a quien sea que se esté atravesando en sus impulsos. Ahora, regresando a la gran crisis que estamos enfrentando en este momento. Dos internacionales, uno de ellos, un internacional progresivo, que está abriendo sesión el fin de semana pasado en Islandia, donde el primer ministro es miembro de esa organización. Y la parte europea de 25. Agrupaciones transnacionales europeas buscando proteger lo que es de valor en la Unión Europea, cubriendo las faltas, están poniendo en peligro la sobrevivencia una iniciativa que promete, creo que es la internacional. La segunda es sin nombre, pero ha tomado forma bajo el liderazgo de la presidencia de Trump. Es un internacional reaccionario, buscando los estados más reaccionarios y el hemisferio occidental es Bolsonaro en Brasil. En el Medio Oeste, familia de dictadores del Golfo, dictadura egipcia,
ha empeorado la amarga historia de Egipto y Israel social democratic origins and shifted far to the right. That's the predicted effect of the long and brutal occupation. The current acción brutal. between Israel Los and the Arab acuerdos actuales entre la dictadura árabe y los israelíes que formalizó tacit relations, they are a significant step hay una towards significancia. the Middle East base of the reactionary El Medio Oeste en la reaccionaria internacional. kicked in Los palestinos están ahí. proper fate of those En la power fe adecuada de falta de poder grovel properly at the feet of the natural masters. To the de los east, maestros. the main candidate is India, where Prime Mi Minister Modi candidato principal es India, donde el primer ministro está destruyendo los sectores de la democracia india, Hindu nationalist state while crushing Kashmir. The European contingent includes Orban's so-called illiberal democracy, ending democracy in Hungary. It also includes such rising stars as Italy's Mario Salvini, who Mario seems to Salvini de Italia, particularly enjoy the spectacle of el espectáculo miserable de refugiados miserables fleeing from varados en el Mediterráneo, volando de los restos del terror europeo y de la violencia and similar en Italia elements elsewhere. y elementos similares en otros lugares. International, also La powerful reaccionaria internacional, the dominant global economic institutions. las instituciones económicas. Internationals comprise Estos dos internacionales comprimen una buena parte del mundo. Uno de ellos popular movements, en los estados, otros movimientos populares, representative cada uno como un representante prominente de sus fuerzas sociales, intending que tienen of the world imágenes del mundo from the current que pandemic, vemos, de la actual pandemia. working relentlessly to construct a Ah, harsher version Uno de ellos trabaja of the liberal para crecer system el, from which el sistema global neoliberal, de los que ellos tienen grandes ganancias, surveillance and control vigilancia y control forward the neoliberal alliance of rule de la by alianza neoliberal and de los muy ricos y los poderes del Estado para asegurarse contending force symbolized by the Progressive International looks de forward los to a world internacionales progresivos and peace with energies and resources direct y recursos serving dirigidos para servir rather las than necesidades the humanas tiny minority en vez de las demandas de la minoría. that struggle on a global Es una clase de luchas, una lucha de clases complex para, fabric con muchas fases complejas. no exaggeration to say that Y no es exageración decir que la fe del experimento humano depende del resultado de esta lucha. Gracias. Thank you, Professor Chomsky. Gracias, profesor Chomsky. Before I make my remarks, Antes de hacer mis Honorable preguntas, President, Asfar Hussain, le pido el favor say something on the behalf of Bangladesh. al profesor Asfar Hussain decir algo para terminar. I'm Asfar Hussain, Vice President of the Global Center for Advanced Studies here. Soy Asfar Hussain, vicepresidente de GCAS. Una pregunta para ella. Tiene que ver con আপনার এই দারুণ বক্তৃতার জন্য আপনার কথা ও কাজ সকল ধরনের নিপীড়নের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের জন্য প্রাসঙ্গিক হয়ে থেকে যাবে. That was for Professor Chomsky.
in my mother tongue, Bengali, as the Bengali poet Rabindranath Tagore once said, estaba hablando en una lengua hindú, algo para decir algo. Uno puede mejor expresar una reacción, gratitud en mi lengua nativa. Déjeme traducir rápidamente lo que acabé de decir. Gracias, profesor Chomsky, por una increíble conferencia, por los momentos remarcables de nuestra historia. Sus palabras y sus trabajos continúan para permanecer contra toda la opresión del mundo. Seré muy breve. Rápidamente, unas pocas palabras sobre mi propia relación con Noam Chomsky y su trabajo. Yo soy de Bangladesh, un lugar donde son las formas neoliberales, asaltado por el capitalismo global, el país en el que crecí en mis 20s, escribiendo sobre su trabajo en las áreas de ambas, lingüística y política, en el Bengali, en un magazine. Fui introducido al trabajo de Chomsky por un profesor de universidad. Eso te dice cuán lejos Chomsky puede ir en un país como Bangladesh. Mi profesor de escuela me contó algo que quería compartir contigo. Debería resaltar enfáticamente que está en círculos progresivos. Para decir lo menos, por supuesto, ha sido traducido a Bengali, Bangladesh y en West Bengal, India. Y el número de mis colegas y amigos y ex estudiantes de Bangladesh e India están en línea para este evento. Muchos de ellos quieren la solidaridad, la gratitud y amor por el trabajo que usted ha estado haciendo por décadas y por hablar la verdad sobre el poder, ejemplificando su pensamiento. Sin miedo y compasivo intelectual. Seguramente usted es uno de los creadores del siglo XXI. Y ahora por un pensamiento. Recuerdo con gran gratitud contigo en persona, cuando te conocí y hablé contigo en la Universidad de Washington. Fue una experiencia. Recibir gran soporte de usted, uno que uno no esperaba. Como estudiante graduado de los 80s, no hay como. No puedo agradecerte lo suficiente, profesor Chomsky, y en nombre de mis colegas y amigos de Bangladesh y en India, agradezco al profesor Louis Gordon y a Creston Davis por hacer que este evento suceda, el de GCAS, las Lecture Series. Gracias a todos. Gracias a Asfar Hussein. Aunque yo menciono me gustaría decir algo básica a muchas personas en el sur de Asia. Parte de mis antecedentes están allá. En todo el mundo. Y relacionadas con la charla del profesor Chomsky. Porque mucha gente no entiende el intelecto y la energía y las luchas, la forma
pelear con estos asuntos han sido de largo plazo in South Asia. en el sur de Asia. Y por muchos de las personas de color Bear in mind that another name for Dalits is the Black Untouchables of South Asia. Thank you, Professor. Gracias, Chomsky. profesor Chomsky, por su charla. I'd like to add that Me gustaría agregar que there's a tendency when hay una tendencia cuando la gente, when commentators los críticos y los comentadores Professor Chomsky hablan acerca del profesor Chomsky, his theoretical work su trabajo teórico, separar su trabajo político de su trabajo teórico. in that way. Yo no lo leo de esa forma. I'm still recovering from an illness. Estoy recuperándome aún. La cosa His theoretical work es el trabajo teórico from under the conceptions of how to understand our species that para entender nuestras especies the force que soportan las fuerzas today. en el trabajo And you hoy. may ask, what do I mean? Y usted se preguntará a qué me refiero. Almost anybody Casi who todo el mundo, speak with young people today cuando hablo con gente joven are plight, acerca inevitably hear the word human nature. la naturaleza humana, Think of human nature pero cuando ellos piensan en la naturaleza humana, by an ideological es framework guiada por una libertad ideológica from early European modernity, 15th and 16th century, desde that took the form of the notion el of siglo XV al siglo XVI. Timar. And the idea La idea perspective de eso, then sets de esa perspectiva, for what becomes a way of looking at the human being. la forma de mirar al ser humano fuera de la This set the framework for the Esto establece el marco subject por este that sujeto enabled que ideological presentation from activó la presentación ideológica because we should desde los mercados, porque si usted recuerda siempre la humanidad es sobre mercados, something idolatrous, which is algo idólatra, que es el mercado. about idols. Una de las cosas acerca de ídolos es que el mercado God for these funciona como un dios people. para esta gente, We've even seen back in spring, a quien hemos visto their supporters were asking los many to sacrifice que ourselves. apoyan, han visto todos los sacrificios al mercado. The market becomes El mercado the God se vuelve como el dios and everything. para gobernar everything y a todos. Within that framework, En ese we marco, have to imagine tenemos que imaginar en los Estados Unidos lo que estuvieron haciendo en marzo y abril. Hubo 700, people dying. con miles de personas murieron a la semana. Y después de la presentación de la charla de hoy del profesor Chomsky, Per day. excedemos ese número por día. Estamos viviendo In which en un ambiente en el que hay de un nivel catastrófico de irresponsabilidad and a fascist. por un corrupto y fascista. Now, Professor Chomsky's Ahora, profesor Chomsky, he used the term international to talk él usó el nombre internacional para hablar sobre la We know pandemia convergente. that the novel coronavirus Sabemos que el coronavirus respects no borders. It has no no boundaries. respeta fronteras, no respeta ninguna frontera. In fact, individually protect us. But he reminded Nuestras máscaras nos protegen individualmente, climate threat, pero and he's guerra nuclear, problemas ambientales y corrupción, no cometan errores acerca de esto. Estamos viviendo en un periodo, concerted war against en una democracy. guerra contra la democracia. And it's important to bear that in mind. Es importantísimo tener eso en cuenta porque el enemigo del fascismo es siempre sido Political force of
la fuerza crítica, verdad and ultimately y something finalmente that algo que difficult to say it, es difícil de decir, pero deberíamos decirlo. it's also a war on excellence. Es una guerra en excelencia. And what I mean by that Y lo que quiero decir con esto es que la humanidad está tomando seriamente la importancia de la educación. one of the first things Y esa es una de las primeras cosas que los fascistas van humanity has tras eso. understood the importance of education. La humanidad ha entendido la importancia de la educación porque últimamente somos especies frágiles Only thing that is y la única cosa que nos to go protege from a near de ir species de una especie extinta a ser una muy fuerte es la inteligencia. now in the midst of all that Ahora, en medio de todo esto, that we need esto significa que necesitamos tomar seriamente nuestra realidad right global. now, for instance, Ju- we are Ahora, en este momento, estamos aquí, in an environment in which we must en este ambiente, distant. que no puede, tenemos que estar físicamente distantes, pero los recursos tecnológicos y el lenguaje en nuestra habilidad para comunicarnos significa que la humanidad es en un muy pequeño planeta, físicamente distante, requiere distancia social. Pero la realidad es que a los gobiernos les gustaría socialmente distante y mentalmente distantes, porque y si estamos socialmente distantes, no podemos comunicar para desarrollar la adecuada respuesta a los mecanismos. Entonces, la humanidad está sufriendo por esta consecuencia de liderazgo mediocre, porque no cometan errores sobre esto. And little women, but predominantly little men. These are people who are resentful, Esto es gente que es resentida cannot rise to the occasion. del hecho de que no pueden crecer. Waged a war on Entonces, ejercen una guerra en cualquiera que pueda space and un creativity problema species que tenga. La creatividad de las especies. as because of a consequence. Esa es una de las consecuencias Fetishize the market en gente que endiosa el mercado, porque desde su concepción, of the world. There's only la concepción del mundo, solo hay una cosa que preguntar. what's in it for me. ¿Qué hay ahí para mí? If one is so ¿O cómo voy yo? then one is not even interested in the plight of generations to come, or for those who are not in sight, out of mind. And so, within that framework, when we take seriously what it is to fight for democracy, we need to understand that democracy is Necesitamos entender que la democracia últimamente ultimately es siempre, últimamente, la pregunta política de aquellos que nunca conoceré y nunca sabré quiénes son. Los radicales intelectuales, comunidad radical, ha entendido claramente que la lucha por la integridad por la vida es que hay que luchar por los que no son ni tú, sino que todos tenemos el derecho a vivir con dignidad y la libertad debería ser celebrada. Agradezco al profesor Chomsky por recordarnos que este momento exigente es una lucha por vida, por la vida misma. Y condenamos algunas de las preguntas, porque sé que son espectadores que están enviando preguntas. Y yo hablo de pocas consideraciones para tener en cuenta. La primera es, por supuesto, el fascismo. But you know, fascism has very interesting Pero el layers. fascismo For Dalits, whom I mentioned earlier, for indigenous people in
in Abayala and in North America, En Norteamérica, across the world, for Black people to be able población indígena y the por truth is we've been dealing with población de color. 100 years of structural Esto han racism. lidiado por racismo por durante 500 años, fascismo. Racism, but it's Fascismo es racismo. those who benefit from it. Esos que se benefician, The illusion of the idea la ilusión de la idea, what is que done to the people lo que se hace a la gente is legitimate. es legítimo. However, as Amy Sin suggested, embargo, when we looked at World War II, cuando miramos a la Segunda Guerra Mundial, facing él se refirió a Europa como its own values turned on itself. sus propios valores. We're witnessing Hoy estamos the expansion presenciando of fascism. la expansión del fascismo. Think A muchos grupos que piensan it is okay que eso no me puede pasar a mí, que eso está bien mientras no me pase a mí. so what we see here then, Lo que vemos aquí entonces expansion of fascism, es la expansión del fascismo goal it has always had, en, which is en términos de la meta que siempre ha sido, ha sido la eliminación power de la distribución de poder and the people's ability to como manifestada en la estabilidad de la gente para gobernarse a ellos mismos. El fascismo últimamente es una guerra contra la vida política. the reality we're facing right La realidad que estamos enfrentando en este momento now, as Professor Chomsky es una en la que, como el profesor Chomsky dijo, with anti-democracy. estamos lidiando con antidemocracia. Pero por supuesto, Professor Chomsky, estoy curioso de saber, el profesor Chomsky, I'm sure many are asking, muchos estarán preguntando, a lot of ¿qué literature es? tries to say today, a lot of journalists, that we're going toward fascism. But it Van is contra el fascismo, that the pero solidification of fascism in the United States was del fascismo en los Estados Unidos. January in the senatorial trials. With that moment, it was demonstrated that in the hands of fascists such as Mitch McConnell. But it also meant that the bullying that fascism exemplifies is such that the mediocrity of leadership and the cowardice that's there among certain sectors who are in control in the Senate stood to the side, or rather stepped back, and made a clear lawless individual now run rampant. So the question is, La pregunta es, or would you agree that we're actually in it? The second one is connected la to segunda es, because we see the Trump conectada a la values primera. and all of this and the Confederate monuments. But what we know is all fascisms try to promise the people eternity. That's why monuments love. Trata de prometer a la gente eternidad. That's why there's such an obsession with these ugly gravestones, because monuments are graves. But the right has always been obsessed with permanence under the guise of law and La order. derecha siempre está obsesionada con eso. See this assertion of permanence. It was Una very striking in Professor Chomsky's talk that he brought out the language of the eternal. Now, y what Professor Chomsky and many Professor of us Chomsky, in the audience know, muchos de ustedes en la we're audiencia, human beings, we're not gods. no somos We dioses. beat ourselves. In fact, we commit hubris, idolatry, to beat our chests with the notion of the eternal. Con la noción de lo eterno. With those who seek the eternal. El problema Not es only con does los it que not buscan la eternidad. but Se vuelven así. require few of them to disrupt the ongoing life living practice of the cultivation of freedom. El cultivo de la And the last part is absolutely true about from the Reagan administration and the fact that 46 muy trillion cierto acerca de la administración went to the Reagan, rich. que tiene que ver con los ricos. That, and it was correct to point to Milton Friedman and a lot of those other forces Muchos de that ellos, taken this absurd position that any translation of power into the form of the public
is somehow totalitarian. es What we're totalitario. struggling with is a Lo que estamos luchando pues, con the profound privatization of power, which means la idealización we're del poder, also dealing with con lo que the estamos issue viviendo, of disempowerment, con a time in which our species has within its domain the custodianship, at least, of the current configuration of life on the planet. And la a actual lot of this situación del planeta en la vida. comes to a head, and more, I would argue, than class struggle. La lucha de clase, It's not even class warfare. si es Goal el of the objetivo, current global elites, whether it's in Saudi Arabia, whether it is going to be Modi, whether it's Bolsonaro's, all the way through to Putin in Russia, all the way through to what we're seeing with Barr, McConnell, and Trump, their goal is no longer class warfare. Their goal is class massacre. So we will go to the audience, but I'd like Professor Chomsky to just add some additional remarks, and I'll read the questions posed to him. Thank you. Well, you brought up a lot of very significant points. has tocado muchos puntos significantes que podemos pasar muchas horas discutiendo esto. No quiero, no tengo el tiempo para hacerlo, pero unos comentarios en muchos puntos que hiciste. La idea en la que hace 500 años de destrucción y masacre está más allá de cualquier pregunta. Como sea que queramos llamarlo fascismo o de otra forma. Yo preferiría mantener el término fascismo más técnicamente usado, el uso de monstruosidad y salvajismo. Es una cosa terminológica. El buen lo que nos ha pasado en los últimos 500 años. Bangladesh, Haití y Haití. Estos fueron los lugares más ricos del mundo, donde los europeos tomaban riquezas. Dhaka, riqueza y poder. Haití fue la colonia más rica del mundo. Mucha de la riqueza que hay en Europa viene de... Hay muchos lugares ricos en el mundo. Cuando los europeos estaban muchos símbolos. ¿Podemos aprender de esto? Eso es simbólico en todo el mundo. No hay tiempo para ir a los detalles. Solo menciono. Hay mucha preocupación en los Estados Unidos acerca de guerras interminables. Guerras interminables, como la de Afganistán. En la historia de los Estados Unidos ha habido guerras interminables. Estados Unidos es uno de los países que ha habido una guerra casi cada año desde su fundación. Los padres fundadores lo llamaron guerras de exterminación contra las naciones enemigas por la Revolución Americana. El rey Jorge, una proclamación real en 1763.
colonists from moving into Indian territory. There's a range of mountains Hay un rango in the east of the de United montañas States, en los Appalachian Estados Mountains. Settlers were not permitted to go beyond there. They weren't accepting that. They wanted to move to the west, to the rich lands of the west, the lands of the Indian nations. las tierras de las As naciones. soon as the British were expelled, Y tan pronto los británicos fueron the sacados, war began against the Indian nations. empezaron contra las naciones indias. Destruction, Destrucción, violation of treaties, and violación outright de tratados extermination. y de exterminación. Their word, not mine. They went through the entire 19th century, Ellos fueron conquering half of los Mexico, judíos, where I am sitting right now. donde me estoy sentando en este momento. Occupied Mexico, Fue conquered era de by México, aggression. en la guerra de Then ese. we get into the late 19th century, 20th century En el interventions, inicio del violence, siglo XX, final del siglo XX. don't have to go through it. Invasion of Iraq. Guerra de Irak. So yes, that's the history. Europe, Sí, existe in many ways, is much worse. Europe was, people en think Europa today con mucho of nation states as tipo somehow piensa en a naciones method estados for de alguna manipulating. manera. Son formaciones naturales. Europe was the most violent place in the world for Pero centuries. Europa fue All European uno de los nations lugares más violentos del mundo por siglos. trying to decide where the boundary of their power would be, here or a little bit further to the east or west. Continued right until the mid-20th century. The only reason it stopped is that everyone realized that the next La time única razón para detener esto es que la gente se detenga de matarse los unos a los otros. intelligence has just reached the point where the next step is total destruction. El próximo paso es destrucción. Well, Europe was becoming the most violent place in the world. It was also changing También the fue nature of war. cambiando la naturaleza de la guerra, Military historians have pointed out como los historiadores militares han señalado. war from Europa activity la- to a science, desde una actividad the means of destruction, a un medio de destrucción, culture of destruction, the culture of destrucción savagery, cultural, new heights. bajismo, So when the Europeans no respeto por los derechos, invade the rest of the world, invadieron el resto del mundo. and destroyed it. War was just a different activity for Europeans. They developed their skills through and their culture of savagery through hundreds of years Por muchos años. within Europe. So that's a large part of the modern age. Entonces es una parte larga de la The era. class struggle and the Por la lucha de clases, we're moving y la for something even worse. nos estamos moviendo a algo incluso peor. Destruction of Destru- organized human society Destrucción de la sociedad humana organizada. as the sea level rises. Como los niveles del mar aumentan, Will be flooded as the inundaciones en Bangladesh, ciclones, mucho peor. hundreds of millions of people will Muchos millones de personas tienen que volar. may become unlivable. The temperatures are already reaching the point where Las temperaturas se están incrementando en todo el mundo. condition, which most people don't have. Their water is being eliminated. La Hundreds obsesión. of millions of people in India Cientos de millones de don't personas have water. en India The glaciers ya no are tienen, melting, the rivers dry. los ríos se secan, Nuclear armed states are going to be estados nucleares, estamos the remaining water. quien queda con lo que queda de la guerra. Similar things are happening almost Cosas everywhere. similares están pasando en Live in partes. Arizona, En Arizona, is a desert, but a livable desert. desierto, It's going to be an unlivable desert in va a ser un desierto inhabitable by the end por of no the por century. muchos años al That's final. happening Sí, everywhere. y está pasando en todas partes. Disaster, Estamos llegando, acercándonos al desastre. terror, nuclear weapons. And Guerra if you look nuclear. at the record, knows that it's a virtual miracle that we've
pues, sería un milagro que viviéramos todo este tiempo. Así, reducir el riesgo o el peligro. Más desastre, más destrucción. Podemos detener todo. Podemos detener todo esto, pero no sentados aquí mirando, sino como tiene que ser activismo, demostraciones, educar, cambiando conciencia, cambiando conciencia. Grandes tareas, no hay mucho tiempo. Thank you, Professor Chomsky. Gracias, profesor Chomsky. One of the things that some of Una us, de one of the ways in which people fail to las que la gente see falla, what can be done que is puede ser because hecho, there's so much of an assault that too many people want to look at the top of the mountain instead of the steps to get there. And one of the things that una de las cosas. remind our communities of is that no one person can do everything, but No solo una persona no puede hacer todo. Tenemos que hacer todo, tenemos que hacer algo. who are listening to this conversation, Espero que ustedes estén escuchando. that each of us has our part Y to do. cada uno tiene una parte que hacer. Acción política es necesaria. Y eso hará la diferencia. Read the questions, and you could just respond to any you would like. Voy a leer algunas de That las way, preguntas y usted I puede prefer to read them out. para que That way, ustedes at least they're on the table, so people will know what the community has asked. Sometimes, at least having that reflection, even if we don't get to answer them, is important for the conversation to do what we want it and hope it will do, which is to transcend the immediate one we're having now. So I'll just read them in the order as they appeared. Voy a leer unas preguntas en el orden que aparecen. Basically asking the same question. One is from Básicamente están preguntando lo que Bangladesh. una vez por The other Bangladesh. person did not put the name, but they basically Otra said, persona no "Mr. puso el nombre, Chomsky, what do you think about qué bueno Biden escuchar and Trump? que Are they pienses connected?" ahora, pienses And the sobre other one y Trump. will ¿Están conectados? Yeah, and the other one, they're connected. One of them, the first one is asking about Otra Biden and Trump, and the other one is is what is the opinion of ¿Cuál es la Chomsky about opinión de Zionism? Chomsky And does sobre he el think sionismo? Donald Trump is Y él connected with piensa que Donald Zionism Trump and está Israeli conectado con el agenda? sionismo y una agenda israelí. The next is from Sizori. La siguiente Donald Trump es continues in power. How will it si affect Donald the Trump democracy continúa en of el poder, Central ¿cómo and afectará la South democracia America? de Sur y Central That América? is from Muriel Martinez from Uriel Colombia. Martínez pregunta desde Colombia. Another question, and again, I just want to make sure a lot of Yo our solo viewers quiero estar understand seguro these que questions. escuches las The next preguntas. one from Alberto La Pacheco. siguiente, por Alberto Pacheco. It's such a precarious and Entonces, depoliticized en environment. un precario y Marked by una neoliberalism. sociedad depolitizada, moldeada por el neoliberalismo, Valid to configure sigue válido strategies configurar las resistant estrategias de resistencia del poder the liberal por el political system. sistema político liberal. The next one, the person La didn't put it siguiente, there, but no it's puse su nombre, pero or is o or these time or this esta time vez should this lead to debería focus on llevar politics, a centrarnos en basic política y molecular la revolution elección de revolución molecular, strategies estrategias focused on centradas en la subjetividad, en la fase primitiva del capitalismo. and there are two more Hay más. from Marta Jimenez. De Marta Jiménez, Where do we get energy? ¿dónde tenemos energía Energy to keep resisting. para seguir resistiendo mientras las cosas empeoran? Concretely, where does Más Professor concretamente, Chomsky get his ¿dónde motivation? el profesor Chomsky, What strategies de dónde tiene su motivación? can ¿Qué we estrategias learn from his admirable que podemos experience? aprender de esta experiencia admirable? We have two more. From Omer, Tenemos otra de Omer. referring to Una pregunta, Marta Jiménez. Jimenez's question. I also want to ask Yo this quiero question. Is there también any hope? preguntar, If ¿hay so, alguna what is it? esperanza? ¿Hay fe? And then ¿O finally, qué sigue? and then
Otra pregunta. Gracias, profesor Chomsky, por su increíble charla. Me gustaría tomar la oportunidad de preguntarle. Empecé a leerlo cuando tenía 18 años. Básicamente crecí leyendo sus libros. De Ray, otra pregunta. ¿Qué piensas de lo que dice Thoreau? El beneficio marginal de la productividad humana es inexorable porque Mona Gamil, el señor Chomsky tiene pensamientos con la guerra por el agua egipcia y Etiopía. Mona Gamil en Cairo. ¿Qué piensas de lo que dice Thoreau? Que el beneficio marginal de la productividad humana es inmedible. ¿Por qué? ¿Tienes pensamientos en la guerra por el agua entre Egipto y Etiopía? Ok, unos comentarios. Buenas preguntas para todos ellos, pero toma mucho tiempo. Empecemos con la primera. Presidente Trump, el mismo. Ni siquiera sabe dónde queda Israel y Palestina. Pero él sabe sobre eso. Y eso es lo que le importa. In the Western world. It's not a secular country. Probably 2/3 of the population expects the second coming of Jesus, maybe half in their lifetimes. The vice president, Pence, an evangelical Christian, apparently believes that the world was created a couple of thousand years ago, exactly the way it is. Pompeo, Secretary of State, evangelical Christian, has already told us that he thinks God sent Trump to Earth to save Israel from Iran. Okay, that's the leadership. The voting, maybe 25% of the population is evangelical Christians. They're totally in Trump's pocket, not because he believes a word they do, but because he gives them gifts. Just as he gives gifts to the corporate sector, he ensures that the evangelical population will get their way on abortion, on allowing pastors to give political talks in churches and so on. So he throws them some gifts. The corporate sector doesn't mind, so they say, fine, you want to do it, okay. The evangelicals have a very interesting relation to Israel. They are passionately in favor of Israeli policies of expansion, destruction of Palestinians, violence, and so on. And the reason is they're extreme anti-Semites. It combines. You have to understand the doctrines. The doctrine is that, this is of course not all evangelicals, just a leading sector of them. The doctrine is that there'll be a huge conflict in Armageddon. Everything will be destroyed. Jesus will return. The souls that are saved will go to heaven. Everyone else goes to eternal perdition, including all the Jews, except those who have found Jesus in time. That's a massacre of Jews that goes way beyond what Hitler thought of. You know, he wanted to get rid of them in Europe. They'll all go to eternal perdition permanently. Can't get more anti-Semitic than that. But you have to have the conflict, which will lead to Armageddon. This is believed in very high places. Take George W. Bush, President Bush, a dedicated evangelical Christian. When he was trying to convince France to join in the campaign against
Iraq, the war in Iraq, he met with French President Chirac. They had a meeting in which Bush started talking to Chirac in ways which Chirac couldn't understand. He was talking about Gog and Magog coming from the north to attack Israel, and we have to stop Gog and Magog. Chirac's an educated European who didn't know what he was talking about. What he was talking about was a passage in the book of Ezekiel in the Bible, which nobody understands. It has these names, Gog, Magog. Nobody knows what they are, but there's all kind of stories and inventions about them. And they came from the north. So for a long time, the evangelicals interpreted Gog and Magog as Russia. It's coming from the north to attack everything we love. Russia disappeared. Gog and Magog turned out to be Saddam Hussein. So what Bush was telling Chirac is, we got to stop Saddam Hussein, Gog and Magog, straight out of the book of Ezekiel, before he destroys Israel. That's the leadership class in the United States. Face it, a large part of the population. For Trump and Israel, his eye is on two things: rich Jewish donors like Adelson and the voting bloc of evangelical Christians and other Christians. Well, one consequence of that is give Israel everything it wants. Okay, so in fact, yeah, sure, anything they want, we give it to them because it's going to help me get elected. This is actually what he's doing, is taking what has been US policy for a long time and turning it to an outlandish caricature of itself. That's what he's doing on many areas. As I said, neoliberalism, he didn't invent neoliberalism. He's just carrying it to an extreme, outlandish version. And the same is true on everything. Attacking China, whatever it may be, he's just taking it to an extreme. Part of it is US-Israeli policy. And here there's a background. It goes back to the 1970s. In the 1970s, after the 1967 war, Israel had a choice, a definite choice. The documentary record on this is overwhelming. They had the choice of integrating into the region as a peaceful country, accepting its place through diplomacy and negotiations. To make it, to be precise, they had the choice in the mid-1970s, I'm quoting now, of accepting a Palestinian state on the international border with guarantees, I'm quoting, guarantees for the right of each state to exist in peace and security within secure and recognized borders. That was coming from the UN Security Council, supported by Egypt, Syria, Jordan, most of the rest of the world. They could, and that's just one document, plenty of others. It was vetoed by the United States, okay? It came up again, vetoed. I won't run through the whole record, but that's the way it goes, right to the present. The last US veto, most US vetoes never even get mentioned. It's nobody's business if we veto everything. If China vetoes something, it's a headline, but
Son las 6 de la tarde con 40 minutos, hora colombiana del día de hoy, sábado 26 de septiembre del año 2020. Estábamos disfrutando de esta excelente conferencia con el profesor Noam Chomsky, la conferencia intitulada The Most Remarkable Moment of History, el momento más notable de la historia. Agradecemos a todos nuestros espectadores de habla hispana que están siguiendo nuestra transmisión a través de nuestra página de Facebook. Recuerden que ustedes nos encuentran como @UniversidadJDC. También les queremos agradecer a todos ustedes por estar conectados con nosotros. Regresamos a nuestro encuentro de panelistas. Les recordamos que ustedes pueden formular todas sus inquietudes o preguntas en la opción de comentarios de nuestro Facebook Live. Emilia es, como les recuerdo, es una de las comunicaciones de la Juan. Quiero que por favor nos presente a nuestros dos primeros panelistas que tratarán la temática de la conferencia del profesor Noam Chomsky. Emilia, adelante. Gracias, Uriel. Así es, estarán con nosotros docentes y directivos de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, porque sabemos que hay que hacer todo un proceso también para compartir estos conocimientos que se han generado y estas experiencias. Estarán con nosotros Adriana Judith Nova Herrera. Ella es doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, sede de Bogotá, y administradora de empresas de la Universidad de Piloto de Colombia. Es directiva docente, profesora e investigadora hace más de 20 años en los diferentes niveles educativos. Es investigadora junior de Conciencias y su producción científica y académica ha estado relacionada con las temáticas de formación integral, planeación educativa y currículum. Actualmente desempeña su talento como coordinadora de investigación de uno y líder del grupo de investigación religio de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanidades y Artes de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. También ha estado con nosotros desde el comienzo de esta transmisión y estará obviamente conduciendo también este panel de expertos el doctor Edgar Giovanni Rodríguez Cuberos. Él es licenciado en Biología, graduado en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, magíster en Investigación en Problemas Sociales Contemporáneos de la Universidad Central de Bogotá, certificado en Práctica Político-Artística y Filosóficas del Global Center for Advanced Studies, especialista en Gestión Estratégica Empresarial de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de Tunja, investigador y ensayista independiente. Actualmente se desempeña todo su ingenio y conocimiento como decano de la Facultad de las Ciencias de la Educación, Humanidades y Artes de la Juan. Por supuesto, Emilia, y también les comentamos a nuestros televidentes que también el otro personal que forma parte del equipo de panelistas son las siguientes personas. Nos acompañará David Parada Villarroel. Él es coordinador del programa de certificados del Global Center for Advanced Studies de Latinoamérica, es decir, el Centro Global de Estudios Avanzados para Latinoamérica. Él es asistente del decano del primer programa BA del GCAS en Dublín, en Irlanda. David Parada Villarroel nació en Santiago de Chile en 1990. Es magíster en Pensamiento Contemporáneo, Filosofía y Pensamiento Político por la Universidad Diego Portales y además es licenciado en Artes con mención en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile. El profesor David es nuestro tercer panelista. También nos acompañará el profesor Wilton Horacio Calderón Camacho. El profesor Wilton Horacio es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás en la ciudad de Bogotá. Es magíster en Docencia de la Universidad de La Salle en Bogotá. Magíster en Bioética, graduado de la Universidad del Bosque en la ciudad de Bogotá. Especialista en Entornos Virtuales de Aprendizaje de la Universidad de Panamá. Magíster en Entornos Virtuales de Aprendizaje de la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica. Fue docente y director de pregrados y posgrados en Uniminuto, la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la ciudad de Bogotá. Trabajó como director de posgrados en la Universidad de San Buenaventura. Fue docente catedrático, director general de currículo y vicerrector académico de la Universidad de los Llanos en la sede Villavicencio. Trabajó como docente catedrático de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en la ciudad
de Tunja. Ha sido capacitador en procesos de aseguramiento de la calidad y diseño y gestión curricular en distintas universidades de Colombia. Y actualmente desempeña todo su talento como asesor de la Vicerrectoría Académica, director general de Educación a Distancia y Virtual y director general de Aseguramiento de la Calidad de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. A ellos les queremos dar la bienvenida a este panel que nos habla acerca de esta conferencia del día de hoy, la conferencia del profesor Chomsky, el momento más notable de la historia de Emilia. Gracias, Uriel. Vamos a dar paso a una información institucional mientras recibimos a nuestros panelistas. En este momento continuaremos con la transmisión con todos ustedes y con las grandes conclusiones de este importante evento internacional. Where neoconservatives, as we see, would rather be in a room with neo-Nazis than to be in a room with progressives or So I just wanted to add that in addition to the situation, of course, as you mentioned, there was an opportunity for a different Israel, but there is an Israel right now that and people in the White House that were just angry. So many people show Holocaust, as the expression goes, turn over their grave. Nobody could have imagined a day to see individuals in power who are Jewish allied with neo-Nazis. In fact, I think the base for